Rigoberto, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Presidente de la Cámara de Agricultura. ¿Cuántas camaritas hay dentro de la Cámara? ¿Cuántos grupos? ¿Cómo es que está estructurada la Cámara de Agricultura? Sí, muchísimas gracias, don Jorge. Realmente es muy placentero y honroso compartir con usted en este prestigioso programa. La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria fue fundada en 1946. Hijo. Y déjeme decirle que por virtud del decreto 20.312 de 5 de abril de 1991 fue declarada de utilidad pública. Actualmente tenemos 46 asociados que representamos 12 sectores, de los cuales 25 son precisamente cámaras, cooperativas, entes públicos no estatales. Es decir, tenemos una legitimación basta para representar todo el sector agropecuario en una cámara que en el fondo es una organización cúpula. Bueno, estamos pasando momentos difíciles, ¿verdad? Bueno, ya hay hay cosas buenas también, ¿verdad? Se ha reducido dramáticamente, bueno, dramática no, pero sí es importante el precio del petróleo, ¿verdad? Y eso debiera repercutir inmediatamente en los precios de la gasolina y sobre todo en el diésel que nos afecta en el sector. No sé cuándo lo van a hacer, ¿verdad? Sí. Eso es una cosa Esperemos que pronto. Esperemos que pronto, porque ahí tenés dos elementos. Uno es una revaluación del colón y también una reducción de los precios del petróleo. Por otro lado, también tenemos una reducción también en ciertos granos, ya trigo, maíz, sorgo. Pareciera que se están normalizando los precios de antes de la pandemia. Entonces, debiéramos de tener un ajuste ahí para no seguir en este proceso complicado también de una inflación, que sí era una inflación importada en parte, ¿verdad? Claro. Pero ahora sí tenemos una situación dramática, pues, yo diría, que ha sido la revaluación del colón. Totalmente. Es casi un 20% que en muy poco tiempo, y los costos nuestros nosotros pagamos en colones, sobre todo para el sector exportador y para el sector también del mercado interno, ¿verdad? O sea, a todo el mundo nos va a afectar, ¿verdad? Nos va a afectar porque es muy fácil, mucho más barato traer, no sé, cualquier producto agrícola de otras partes del mundo, ¿verdad? Y ponerlos en los anaqueles de los supermercados, ¿verdad? Y bueno, hay que tomar una posición. Yo creo que el Banco Central tiene que revisar la tasa político-monetaria. Subió mucho, es un 9%. Y esta situación no es viable sostenerla a corto plazo. Desde luego que no. Desde luego que no, don Jorge. Como sector agropecuario, visto en la integralidad, técnicamente estamos en lo que los economistas llaman una recesión. Venimos con un decrecimiento interanual importante, sostenido, con cifras que a diciembre de 2022 arrojan un decrecimiento de menos 2.1%. Y creemos que en enero, y todo esto de acuerdo a la información base dura del Índice Mensual de Actividad Agropecuaria, el IMAGRO, refleja que el sector agropecuario requiere de medidas para evitar que se agudice y se profundice esa crisis, que ahora por supuesto repercute el tipo de cambio de manera negativa en todo eso que podría llamar un cóctel. El tema del tipo de cambio debemos enfocarlo desde dos puntos de vista. Hace más vulnerable efectivamente al sector de la producción agrícola destinada al mercado nacional, porque por supuesto que torna en mayor atractivo el importar, como usted lo dijo, pero además impacta y afecta nuestra oferta exportable. Claro. Y recordemos que el 35% del total de las exportaciones de Costa Rica son agropecuarias. Hay una cantidad importante de productos, pero sobresalen, por supuesto, café, banano, piña,
y caña de azúcar, en azúcar, ¿verdad? Propiamente en producto terminado, pero sobre todo centrémonos en los que tienen una vocación más agroexportadora. Están teniendo un impacto que va a repercutir, si esto no se normaliza, en despidos, en desempleo, y eso sería fatal para el país. Bueno, pero bueno, yo primero no creo que sea sostenible esta situación a corto plazo. Yo creo que no. Yo creo que tiene que haber una reacción del Banco Central, o por lo menos ir haciendo ajustes lentamente, pero ya con una visión de poner el tipo de cambio a valores relativamente más justos, equilibrados. Más equilibrados. Porque tiene que ser una visión de Estado. No puede ser solo una visión técnica, porque entonces estamos viendo el árbol y no el bosque, y las repercusiones son muy profundas. Y con eso no se baja la inflación tampoco. No, tampoco, y además hay que equilibrar. Estamos entendiendo el tema de la inflación, pero también el pleno uso de los recursos productivos que también está en la ley orgánica del Banco Central es otro valor que, aunque algunos digan que es secundario, debe también promover el banco, y este es un tema de Estado. Ahí debería estar preocupado el Poder Ejecutivo y también hasta el Poder Legislativo. Sí. Pero acuérdese que el Banco Central es independiente, ¿verdad? Absolutamente, pero por eso los demás actores políticos tienen que ayudar a concientizarlo de que esto no solamente se puede ver desde una visión técnica, sino que hay que verlo con una pantalla más amplia, por las repercusiones que usted bien dijo. No, y además la sobreoferta que hay de dólares es totalmente artificial en muchos casos, ¿verdad? Porque, claro que sí. O sea, primero no ve uno cómo no se pagan las deudas que tenemos en corto plazo ya, que se vencen, como el FLAC, que fueron 1.100 millones de dólares que entraron. Esa medida hay que adoptarla. Y también una reducción en las reservas monetarias, que no son las 8.000 millones de dólares que se hablan, sino que son mucho menos, ¿verdad? Porque ahí hay un montón de fondos de los bancos y, en fin, hay que analizar seriamente esta política cambiaria, ¿verdad? O sea, no puede ser que el Banco Central no tome decisiones, y de corto plazo, porque yo lo estoy viendo con el sector industrial, sector turismo, claro, sector agrícola, claro, todos los sectores productivos, ¿verdad? Así es. O sea, entonces no es uno solo, son todos. Es integral. Es integral. Y el problema de la desocupación, que estamos en 11 y pico, y pues podemos llegar al 13 otra vez, o crecer, y esto, la situación social, y sobre todo en el campo, es muy serio, ¿verdad? Sí, es que si lo reducimos a un tema técnico-academicista, estamos olvidando las repercusiones socioeconómicas que esto tiene. Al país le iría muy mal si comienzan a darse despidos en todos los sectores que usted ha mencionado, en industria, en turismo y en el sector agropecuario, porque realmente estamos saliendo de una pandemia a nivel mundial. Como usted bien dijo, vamos con señales de recuperación, y esto, en el caso específico de Costa Rica, sin que ninguno de los fundamentales de la economía haya variado, coloca al país en una situación muy crítica. Yo no quisiera comenzar a leer o a dar anuncios de despidos en el sector agropecuario, y tampoco en el sector industrial ni en el sector turismo. Así que realmente esta situación se tiene que resolver, y resolver pronto. Sí, porque todos los días el flujo de caja es claro, el más afectado, porque uno va a liquidar la producción o la exportación, y recibe menos dinero. Recibe menos dinero y tenés que pagar las planillas. Exacto. Y pagar todos los servicios. Eso no se para. Algunos servicios pagan en dólares, pero no son los menos. Son los menos, ¿verdad? Es verdad. Y eso, no sé qué ha pasado, porque no se ha actuado, pero yo me imagino y tengo la fe de que las autoridades del Banco Central cambien o analicen o revisen bien, para no afectar lo más importante, que es la paz social de este país, el empleo. Qué buen punto, don Jorge. Exactamente, es el empleo. Y usted dijo algo muy acertado, es buscar equilibrios. Claro. Yo no he escuchado ni al sector agroexportador ni a ninguno de los sectores abogar por volver a un tipo de cambio altísimo. Es equilibrar, llegar a un punto medio.
Eso realmente es una ciencia en materia política y en la vida en general. No, y está clarísimo que hubo, digamos, había un crecimiento muy alto había una devaluación muy acelerada también. De acuerdo. O sea, no pensemos en los 700, pensemos pero en 650. Exacto. Pero es que... no nos vayamos a extremos. Sí, los extremos son... Pero el Banco Central tiene que tomar ya. Ojalá que sea en la próxima reunión, que creo que es el 15 de este mes, una decisión por el bien del país, ¿verdad? No se trata aquí no es más que todos los sectores productivos en serios problemas de liquidez. Porque las empresas, lo más importante es la liquidez. Claro. Porque con el banco uno arregla, reajusta, pero también cuando ya sigue, y no es un problema de solvencia de las empresas, es un problema de liquidez. O sea, vos tenés que llegar y pagar ahora la cosecha que tenés ahí de... Claro. O el café, planilla, ya sea el café, la planilla, social, seguridad social. Claro. O si no se hace una bola de nieve y que a nadie le conviene. Bueno, y hablando en positivo, el sector agrícola, agropecuario ha crecido mucho. O sea, estoy de acuerdo que hay una época, bueno, el último año básicamente, recesivo, o sea, un 1,5% es la recesión, el decrecimiento, pero venía expandiendo, sobre todo el sector exportador ha crecido mucho, ¿no? Piña, banano, banano no tanto, el fuerte ha sido la piña. Y banano también, son dos sectores importantes, claro, y café, caña. Y nos hemos como sector diversificado. Eso es importante. Pero sobre todo, don Jorge, es un sector heroico. Dígame si en el momento más grave de la pandemia dejamos de tener alimento disponible en Costa Rica, ¿no? No. Porque el sector agropecuario nunca dejó de trabajar. Y eso es importante. Son unos héroes y como costarricenses le debemos gratitud a todos aquellos que surcaron con sus manos la tierra y que nos proveyeron de alimento sano durante una crisis mundial como la pandemia. Es importante y hay que ser agradecido con el sector agropecuario. No, y que está en las zonas más vulnerables, pongamos así, ¿verdad? O sea, si se afecta esas zonas donde está el sector agropecuario, no sé qué va a pasar, porque esa es, no sé, zonas donde nada más esa es la actividad más importante, ¿verdad? Claro que sí. Como la pesca es en las costas, en fin. Don Jorge, como sector agropecuario, nosotros generamos aproximadamente 270,000 empleos directos. Entre empleos directos e indirectos son más o menos 500,000 en números aproximados. El 10% del empleo total del país, el 29% del empleo rural y costero, siendo el empleador, digamos, más alto en esas zonas. Todo lo que usted dice es real. Es un impacto en zonas vulnerables donde le podemos llevar riqueza y democratización en el reparto de ella o pobreza dependiendo de las políticas que se adopten. Es así de claro. No, y el cafetalero que deja de ponerle abono a su plantación o que deja de fumigar, ya recuperar luego la cosecha es complicado, ¿eh? Es muy complicado realmente. Entonces, o sea, es un rezago ahí porque... Es un rezago. Y no podemos rezagarnos no solamente porque el sector no puedes parar la máquina, es que la máquina no se puede. Seguir, no, tiene que haber tiene que haber continuidad. Sí, y tienen que haber condiciones idóneas para producir. Pero si no tenés efectivo, porque no llegaste y liquidaste y no me alcanzó para no sé, para los agroquímicos, porque primero es la planilla. Claro. Primero es la caja y después es todos los insumos. Sí, claro, fertilizantes, agroquímicos, que son medicinas de las plantas. Se necesita efectivo.
No puedes Y que no acudir se- a la deuda nada más. Y que todavía no se han reducido de precios, porque eso es otra, ¿verdad? O sea, Sí. si bien ha bajado el petróleo, ha bajado los granos en el mundo, hay cierta normalidad, digamos, que está bajando los precios a nivel mundial de los granos y de eso, y de los agroquímicos, todo lo que tenga que ver con Los petróleo. fertilizantes, un poco. Todo es petróleo, parece mentira, ¿verdad? Sí. Y eso tampoco le permite a uno, porque si vos a la hora de liquidar te dan el 20% menos, o sea, Sí. ¿cómo? Es muy complicado. Dígame qué química hago, porque no sé. No. Ahí es donde no se puede más que tratar de impactar lo que es la estructura de costos. Porque ciertamente hay externalidades y muchas son mundiales que no tenemos control. Entonces, aboquémonos en lo que sí tenemos control. Como usted dice, pensando en positivo. Desde la Cámara Nacional de Agricultura e Industria queremos ser propositivos, proponer cosas. El diagnóstico lo tenemos claro. ¿Qué nos aqueja? También. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cosas puntuales. Importante hacer una reestructuración institucional del MAC, sobre todo en punto a las instituciones que son netamente estatales. A las no estatales no las toquemos porque están funcionando bien. Entonces realmente hemos visto una gran dispersión de autoridad en el MAC, sin llegar a extremos. Nos parece que eso se tiene que racionalizar, poniendo siempre a la técnica y a la ciencia como el fundamento de las decisiones que se adopten, sin obviar, por supuesto, que habrá un núcleo irreductible de criterio político que tiene que darse, pero hay que conciliar todo eso. En materia de infraestructura hídrica, es importante ponerle, sobre todo ahora que estamos con una sequía que está impactándonos negativamente, atención a este tema en materia de lo que es almacenamiento, de lo que es drenaje, Uso del agua. en lo que es el uso del agua, desde luego. Con mucha tecnología ahora. Hay que aplicar la tecnología, y hablando de tecnología, es importante llevar, por ejemplo, una transformación digital del sector. Y hablemos un caso concreto donde se puede aplicar en el Senada, hacer, digamos, subastas electrónicas con buena información dura de base para evitar incluso la intermediación y que le llegue más dinero a los agricultores. Ese es otro tema que resulta importante, como también lo es, y este es realmente tan fundamental porque impacta la estructura de costos. Desde la Cámara Nacional de Agricultura y Industria vamos a presentar un proyecto de ley para el aseguramiento real por tiempo efectivo laborado en labores agrícolas. Si un pequeño productor tiene peones y trabajadores... 6 meses y trabaja y le trabajan tal vez al mes 4, 5, 6, 7, 8 días. No lo tiene que meter. ¿Por qué lo tiene que meter por un mes? Claro. No tiene sentido. No. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la realidad? De que sea la informalidad. Entonces, si racionalizamos ese tema, no solamente se va a sentir mejor, sino que va a fortalecer el aseguramiento. Con los sistemas Claro que digitales ahora. Claro que se puede. El tema de los migrantes es otro tema también que impacta, don Jorge. Dese cuenta que en Costa Rica ya la gente no quiere trabajar en labores agrícolas. Entonces es importante también, y lo vamos a, desde la Cámara Nacional de Agricultura y de Industria, impulsar un proyecto para regularizar y expeditar el ingreso de migrantes para que trabajen en labores agrícolas. Porque no puede quedarse la siembra sin recoger, ¿verdad? La cosecha. Entonces, son una serie de bueno, pero por ejemplo, que en la parte hacer. esta de migrantes, y ahora tan sencillo como es, todo se puede hacer digital, ¡Claro! Hasta, ¿cómo se llama? Llevar ¿cómo se llama? Con GPS, digamos. Con GPS, todo. Todo. Hay que llevar la tecnología al campo, por drones, comenzar a buscar incluso que la academia soporte, que soporte también desde el sector privado y el Estado, hacer una triple hélice, hacer un círculo virtuoso de sumar sinergias. Por ejemplo, abonos orgánicos, ¿verdad? Podría crecer mucho, o sea... incluso, claro que sí, pero también... Mejoramiento de suelos, claro. el almacenar el agua. Claro, importantísimo. O sea,
usar infraestructura hídrica. Muy bien la parte de, bueno, el riego, hacerlo totalmente digitalizado para que Claro. los drones para hacer fumigaciones, en fin, hay tantas cosas que se pueden hacer ahora. La tecnología ahora en la agricultura es la clave, ¿verdad? Sí, sí. Ya no se puede seguir aplicarla. con sistemas, y no sé si el MAC está a la altura del cambio tecnológico. Bueno, si no está, tiene que estarlo. Realmente, ¿Usted qué? sí, tiene que estarlo. Tiene que hacer todos los esfuerzos para precisamente montarse en esa autopista de llevar la tecnología, la ciencia, la técnica a la agricultura. Esa es una forma inteligente de impactar la productividad y además la competitividad porque baja costos. Pero se está hablando de una reforma del MAGI, pero es como fusionar ahí los órganos desconcentrados. Sí, esa es una reforma, digamos, orgánica formal. Pero bueno, entiendo que también el MAC, que había anunciado una política, un enunciado de principios de política agropecuaria, va también a anunciar una serie de acciones concretas, acciones que estaremos revisando para ver cómo se impacta. Aquí lo importante es dialogar, saber que todos estamos en un mismo país barco, sí. y estamos en el mismo barco. Entonces, lo que creemos desde la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria es que tenemos que articular esfuerzos, hacer sinergias, trabajar juntos desde, digamos, el Estado en sus poderes fundamentalmente ejecutivo y legislativo, y desde el sector privado retroalimentando, porque todo lo que queremos al fin y al cabo es un mejor país. No, y ustedes juegan un papel importantísimo en el empleo, sobre todo, en la productividad, en la competitividad. Exportamos muchos productos de distintas, claro. Es impresionante, o sea, yo comencé, y alimentamos a la gente. Y alimentas a la gente, no, pero la exportación de sí, es impresionante. Miles de productos distintos, ¿verdad? Sí. A 140 destinos. O sea, dice uno, hijo, eso es admirable, porque eso se llama innovación, tecnología, competitividad, productividad. Los sellos, ahora todo está con sellos. Ahora, certificaciones y calificaciones internacionales, y hay un cambio de cultura también en todo eso. Absolutamente, y tenemos aquí instituciones muy valiosas como Procomer, que ha sido por bastantes años la primera institución en su género del mundo. Y tenemos el brazo, digamos, CINDE privado, tenemos el sector pujante agropecuario, hablando de nuestro sector. Entonces sí, hay que buscar y fomentar esos círculos virtuosos que nos caracterizan como país para cada vez ir más adelantados en la autopista de la excelencia. Y una pregunta, ¿y la banca? El tema de banca de desarrollo, don Jorge, nosotros hemos desarrollado expertos en ese tema puntual. Y bueno, es un tema muy complejo, de acuerdo a lo que nos han dicho. Hay límites legales, por lo que hemos recibido de información, sí se ha cumplido con el objetivo legal encomendado en el sistema de banca de desarrollo. No obstante, todo humano es perfectible. Entonces, participará la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria mediante la gente que tenemos como representantes nuestros y expertos en cualquier iniciativa que lo que tienda sea a mejorar, digamos, lo que es la dotación de créditos al sector agropecuario. Bueno, creo que muy interesante, muy importante. El sector agropecuario es sobre todo lo que dije hace un ratico, que es la base de una estabilidad social importante en este país. Y tenemos que apoyarlo. Igual que todos los sectores productivos, claro. pero ustedes juegan un papel, es el alimento. Sí. Y sobre todo que da empleo en zonas rurales, costeras como ningún otro sector, es la verdad. Bueno, encantado de saludarte. Muchas gracias, don Jorge. Y es un honor haberte recibido. El honor es mío, y cuantas veces nos invite, aquí estaremos. Gracias.